Bienvenidos a Ecofin TV, un programa que nos intenta acercar a la innovación y a esa transformación de la sociedad, de las empresas, del trabajo, de toda la sociedad, ¿no? Y en esa transformación que estamos viviendo, en esa innovación con gen español, con autores españoles, nos vamos a acercar a través del pensamiento, a través de los libros, a las cosas que están pasando y que de alguna manera están ayudándonos a vivir en una sociedad mejor, ¿no? Hoy tenemos a tres autores rescatados casi de la Feria del Libro para que con sus obras y ese pensamiento nuevo, esa forma de ver las cosas con unas gafas distintas de la realidad, nos ayuden a entender mejor las cosas que están pasando a nuestro alrededor. En primer lugar tenemos a Silvia Escribano, que viene dotada de un poderoso titular que se llama El bienestar egoísta, un manual para vivir, un mundo de egos, muchas veces se dice que es en el que vivimos hoy en día y por tanto, pues bienvenida Silvia a este programa. Muchas gracias, un placer. En segundo lugar tenemos a Agustín Baeza con una obra que tiene mucho que ver con ese mundo en transformación a través de la tecnología. La polis mecánica es un compendio de artículos, de visiones sobre el mundo del trabajo, el mundo de la tecnología, el mundo del uso de los distintos soportes tecnológicos y muchas cosas más que luego nos va a contar Agustín. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y Elena Bauxelí es una experta en mediación, pero además es la autora de un libro que nos va a hacer pensar. Hace falta soñadores en busca de la felicidad. La búsqueda de la felicidad es lo que todos perseguimos desde que tenemos uso de razón, pero si tienes un manual para llegar a serlo, bienvenido sea. Gracias por estar con nosotros, Elena. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues antes de nada, conozcamos al autor y su obra. Silvia, cuéntanos, ¿quién eres, qué haces y por qué nació este bebé llamado El bienestar egoísta? Mira, yo soy un alma libre. Un espíritu libre, doy fe. Das fe, pero me dedico sobre todo a tres cosas. Al coaching, desde hace más de 20 años, que ya son unos cuantos, al mundo de la comunicación, soy speaker internacional, trabajo en más de 15 países y además yo siempre me defino, y es lo que da sentido a todo lo que hago, soy impulsora del bienestar y de la felicidad, personal y organizacional. Y yo creo que de esto vamos a poder hablar mucho, estoy segura. Y el bienestar egoísta surge un poquito por esto, ¿no? Un título aparentemente contradictorio, lo sé, pero curiosamente el reto es que el lector se ponga en el centro de su vida, no en el centro con menosprecio, vamos a decir, a los demás, sino en el centro del camino para poder dar a los demás lo mejor de uno mismo, ¿no? Que no es poco. Que no es poco. Ahí queda el reto, ahora abordaremos algunos contenidos de los que ahí planteas. Vamos con Agustín. Con la parte más tecnológica, más mecánica, con esa polis mecánica que te planteas como reto a la hora de abordar los artículos de tu libro. ¿Por qué la polis mecánica? ¿Qué es lo que está pasando? Es una pregunta compleja, pero bueno. Yo que me dedico a la consultoría de asuntos públicos, que cuando se lo trato de explicar a mis padres que no saben muy bien de qué va esto, siempre les digo que yo hago de conector entre mundos que tienen dificultades para entenderse, entre el sector público y el sector privado, sobre todo en ámbitos tecnológicos, pero que al mismo tiempo te hace estar en un sitio que es, como digo yo, la frontera, ¿no? La frontera donde recibes, como digo yo, flechas de ambos lados, los indios de ambos lados, ¿no? Espero que algunas sean flechas de amor también. Algunas son flechas de amor también, es verdad. Y entonces, desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que, bueno, pues yo trabajo en el sector público, trabajo en el sector privado, tengo como una especie de dobles lentes con los que miro cosas que la gente del sector privado no ven del público y viceversa, pues es con el espíritu con el que están escritos estos ensayos. Estos son unos ensayos que yo publico mensualmente en un periódico, en el periódico El Español, y donde lo que he hecho ha sido, digamos, recopilar todos estos artículos y darles, digamos, una cierta coherencia al conjunto, porque me di cuenta que había de alguna manera como unos hilos, ¿no?, invisibles que unían buena parte de las reflexiones que yo hacía en el libro, y que es un libro que está escrito un poco contracorriente, porque hablo de emprendimiento, de tecnología y de innovación, pero en el fondo me siento un poco intruso hablando de estas cosas, ¿no?
Como hemos hablado en alguna ocasión, yo hablo de emprendimiento, pero no soy ni emprendedor ni soy inversor. O hablo de tecnología, pero yo no soy un tecnólogo. O hablo de otras cosas en las que me expreso más como un ciudadano, no tanto como un experto en la materia. Pero yo creo que sí que es bueno también preguntarse a veces, que es lo que trata de hacer un poco el libro, por eso es la polis mecánica, porque quiere hacer mención un poco a la polis, ¿no? A la vieja idea de polis de la Grecia antigua, donde en el aula pública todo el mundo expresaba su opinión, todos los que eran ciudadanos en aquel momento, y donde se conformaban, digamos, ideas comunes para el conjunto de la comunidad, que era la polis. Y mecánica porque estamos en un mundo en permanente movimiento, en el que todo está interrelacionado con todo y todos tenemos que estar al mismo tiempo pendientes como de muchas cosas. Bueno, de todo ese mundo surgen muchas ideas, pero sobre todo lo que me pregunto es si podemos reflexionar más allá de decir frases comunes, ¿no? Me trato de indagar en muchas fallas que existen en el discurso, tanto público como privado, porque se dan por descontar ciertas cosas, ¿no? Y apunto un ejemplo, y ya con esto me callo para no monopolizar el tiempo. La gente habla mucho de innovación, pero en mi opinión creo que se habla mucho de innovación y se hace poca innovación. ¿Por qué? Porque parece que si tú dices que eres un innovador, la gente te hace caso, pero no necesariamente que tú digas que lo que estás haciendo es innovador para que lo sea. Y eso es un poco las preguntas que yo me hago. ¿Por qué hablamos de innovación cuando a veces lo que estamos hablando es de otras cosas? ¿Por qué el emprendimiento en nuestro país no acaba de ser una cosa que acaba haciendo? Y me hago preguntas como, pues, por ejemplo, ¿qué pasaría si Twitter fuera un bien público? Pues este tipo de cosas son de las que va el libro. Cielos, no querría ni imaginarlo. Me refiero a la de la red X, la de Twitter. Pero estamos en una reunión de soñadores, ¿verdad, Elena? Estamos en una reunión de ensoñación donde cada uno plantea retos, visiones y sueña despierto. Pero en tu libro nos planteas el reto de que hay que buscar, me imagino que hay que generar, que hay que hacer que la gente sueñe y ensueñe despierta, ¿no? ¿Por qué este libro y cuál es el mensaje así de carga de profundidad que nos quieres transmitir? Bueno, como tú dices, yo soy de las que piensa que estamos hechos de sueños, ¿no? Que si de alguna manera dejamos de soñar, dejamos de innovar, de crear, pues morimos, ¿no? Entonces estamos diseñados precisamente pues para poder seguir soñando. Ese es nuestro camino, porque al final es el objetivo grande de una gran pregunta que nos hacemos varias veces a lo largo de la vida, que es ¿para qué estoy yo aquí, ¿no? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Que eso es lo que trato un poco de desvelar a través del libro que va en busca de la felicidad. Este libro es el segundo, es una trilogía. Surge a raíz de Sueño con Mediar, claves para cambiar el mundo, en el que ya hablaba de felicidad, pero de una forma como muy por encima, ¿no? Entonces, pues la editora me propuso que podía profundizar más en este capítulo tan importante que es la felicidad. Así que hablo de cómo cambiar el mundo desde la ensoñación, desde este soñar despierto y sobre todo pues un entrenamiento en herramientas desde la neurociencia y la psicología, porque es mi campo de trabajo para poder realmente estar bien con uno mismo. Bueno, el reto no es pequeño. Bueno, ya hemos conocido un poco el autor detrás de la obra y en qué consiste la obra, pero me interesan ideas, me interesa conocer mensajes que puedan impactar y que digan, oye, pues esta reflexión, este pensamiento, esta frase puede movilizar, ¿no? Puede hacer que alguno de nuestros oyentes pues, mejore su calidad de vida, su búsqueda de la felicidad o su comprensión de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Así que os voy a plantear ese reto, es decir, un pensamiento, una idea en la que estéis trabajando, en la que haya de alguna manera soportado esa obra que tenéis delante de vosotros. ¿Qué pensamiento, qué cosa nos podemos llevar al bolsillo para nuestro día a día? Silvia. Mira, el bienestar es absolutamente indelegable. En la vida nos pasan cosas, nos pasan miles de cosas, ¿no? Desde una enfermedad, desde la pérdida. En este libro abordamos el duelo, abordamos el vivir una enfermedad propia o la de un ser querido, ¿no? Y lo que se genera es mucha empatía con el lector, ¿no? Porque es un libro que está escrito desde la más absoluta vulnerabilidad, ¿no?
y cosas cotidianas que nos pasan a todos. Entonces, ¿cómo puedo yo darle la vuelta a un montón de cosas? ¿Por qué en el trabajo, por ejemplo, yo soy capaz de alcanzar retos, de ponerme en primer lugar, de planificar mis objetivos, y esto mismo no lo hago en mi vida? Entonces, en el libro se aborda mucho esta idea, ¿no? El bienestar es la única tarea que no puedes dejar en manos de nadie, ¿no? Es importante aprender a colocarte en el centro de tu vida. Y bienestar no son trocitos, nosotros hemos querido dividirlo en bienestar físico, emocional, mental, pero al final el bienestar es algo muy holístico, ¿no? Cuando yo estoy bien, ¿no? Y entonces, para mí este es un mensaje que sí que queremos dejar en el lector, ¿no? Aquí en el bienestar egoísta lo que decimos es, oye, ¿cómo puedes colocarte en el centro? Y contamos un montón de experiencias, de herramientas, hacemos preguntas, ¿no? Para que el lector nos acompañe en el camino y que vaya haciendo el viaje con nosotros. Entonces, es un libro que te va a acompañar a esto. Pero si me dices un titular, el bienestar es una tarea indelegable. Delega otras, pero esa no. En tu caso, Agustín, ¿qué mensaje, fuerza trasladarías a los oyentes? Pues mira, como estoy rodeado de dos personas, magníficas personas que escriben sobre felicidad y sobre bienestar, en el fondo mi libro va sobre el bienestar también, no es que me esté copiando de vosotras, porque en el fondo lo que yo me estoy preguntando es, vale, está muy bien hablar de emprendimiento, de innovación, de digitalización, pero ¿eso cómo impacta en el bienestar de los ciudadanos? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales ese tipo de cosas de las que hablamos en términos de políticas públicas o en términos de actividad empresarial acaba influyendo en el bienestar de la gente? Históricamente la medición del PIB, digamos como macromagnitud, siempre decía, bueno, el PIB no es ni más ni menos que la medición de la actividad productiva de un país a lo largo de un año a precios de mercado. Pero todos sabemos que hay muchas cosas que no están dentro del PIB y que influyen en la felicidad y el bienestar material, y no solo material de las personas. Y eso es un poco de lo que muchas veces, digamos, este mundo económico del que vivimos, a veces no pensamos mucho en esos términos. Y hay cosas que son muy evidentes. Hay cosas que pueden parecer un poco marcianas para nuestros estándares, pero hay países como Bután que calculaban el índice de felicidad, no están hablando del índice de bienestar. El índice de desarrollo humano de Naciones Unidas es un índice que está compuesto por tres variables muy importantes. El PIB per cápita, porque sin producción económica, material, no es posible la felicidad en nuestro mundo, pero también sobre dos variables muy interesantes, que es niveles educativos y longevidad. Curiosamente, tenemos un país donde la longevidad es una de las más altas del mundo, lo cual indicaría que no estamos tan mal de bienestar o de felicidad si fuera así. Y países que nos superan en renta per cápita, por ejemplo, o en PIB per cápita, no tienen esos índices de longevidad, que es o sea, si tú miras la longevidad, finalmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un conjunto de variables, estamos hablando de buena salud, de buena educación, de buena alimentación, de buen clima, etcétera, etcétera. Claro, todo eso meterlo en el PIB es muy complejo, pero en el fondo cuando yo me pregunto sobre cómo impacta el emprendimiento, tú que eres experto en emprendimiento dirás, bueno, esto es un poco marciano hablar, ya, pero es de lo que estamos hablando. ¿Queremos que haya inversores? Sí. ¿Queremos que haya inversión en emprendimiento? También. ¿Queremos que haya emprendedores? Sí, pero ¿eso cómo impacta en la sociedad? Siempre ha sido un poco mi obsesión en los últimos años, allí por donde he pasado, de que midamos eso también, y midamos cómo el emprendimiento, por ejemplo, o la innovación está afectando al bienestar de las sociedades, porque si no, muchas veces nos perdemos en la parte más estadística de las macromagnitudes, por ejemplo, nos está pasando hoy en día, ¿no? Se habla de que, no hay algunos que hablan que el país va como un tiro en lo económico, como un cohete, y sin embargo parece que lideramos ahora mismo los niveles de pobreza en la Unión Europea. Bueno, pues esto es una cosa que es un poco incompatible, decir una cosa y la otra. Esto es un poco de lo que yo me nutro para intentar hacer reflexiones sobre este mundo más particular de la innovación y todo esto. Elena, ellos hablan de bienestar. Tú le pones un peldaño más y hablas de felicidad. ¿La felicidad es un objetivo o es un camino? Es decir, ¿hay que ser felices mientras se intenta o realmente se puede obtener más allá del bienestar y llegar a la felicidad? Bueno, si me permite, Salvador, como estabas hablando antes de titulares, yo siempre me acuerdo de Rosalén. Y Rosalén en una canción dice, no es egoísmo, es pensar en uno mismo. Porque la felicidad es bienestar psicológico.
La felicidad es simplemente estar bien contigo mismo. Y además es un concepto clave, fíjate, para el bienestar de la sociedad, porque cuando tú estás bien contigo, estás bien con todo el mundo. Y esto es algo que muchas veces no somos conscientes por esta vorágine, este día a día, ¿no?, en el que todos vamos corriendo, parece que no tengamos tiempo y sobre todo para no tener tiempo para nosotros. ¿Qué nos ocurre? Como dice Silvia, que lo primero que hacemos es renunciar a todo aquello que nos hace sentir bien. Dejamos de ir al gimnasio, dejamos de ir a bailar, dejamos de salir con los amigos, dejamos de muchas cosas porque priorizamos otras, que la familia, el trabajo, que consideramos que son importantes. Pero ante ese descuido de uno mismo es cuando podemos llegar a enfermar físicamente y enfermar también psicológicamente. Y que además desde ese bienestar, de ese estar en paz, de estar bien conmigo, puedo escuchar esas ideas creativas que solo las podemos escuchar desde la tranquilidad y el silencio, que son las que necesitamos para innovar, porque esa parte de emprendimiento que estamos hablando y de innovación requiere el que yo me sienta en ese momento en el que sea capaz de escuchar esas ideas que están siempre y a las cuales, pues, dado el caos y el estrés diario, no le prestamos atención. Una pregunta a los tres. ¿No creéis que la tecnópolis en la que vivimos, esta sociedad absolutamente tecnificada, a la cual no somos capaces de llegar, es decir, la falta de tiempo es uno de los males del siglo XXI, tenemos tantas cosas a las que atender y prestar atención, empezando por el teléfono móvil, pero luego las multipantallas y las multirelaciones de comunicación que existen en nuestro día a día personal, profesional y mezclándolo todo a la vez, ¿no? ¿No creéis que la tecnología que nos invade, que nos circunda, que nos obliga, que nos apela, que nos pasa factura diariamente, nos resta algo de felicidad? ¿No creéis que es muy difícil un mundo feliz, en plan Huxley, en una sociedad como la actual? Existen movimientos de fines de semana de descanso de la tecnología, existen mecanismos y pensamientos que proponen ciertas prácticas de apagar la televisión por la noche, no tener el teléfono encendido en horas de no vigilia o en horas de no trabajo o en horas... ¿Cómo veis la tecnología versus la búsqueda personal, egoísta o no egoísta, de la felicidad? Voy. Adelante. Yo creo que como todo no es la tecnología, sino es el uso de la tecnología. Correcto. Igual que nosotros aquí contamos mucho todo lo que tiene que ver con el tiempo, ¿no? Tenemos siempre esa sensación de que nos falta tiempo, pero no es que nos falte, es que no lo usamos bien. Entonces, cuando este tiempo que tenemos, que es el mismo para los 4 en este caso, yo soy capaz de tener un propósito claro, de hacer que todas mis acciones, o gran parte, vayan encaminadas a cubrir ese propósito. A veces con tecnología, a veces sin, ¿no? Pero esto es lo que va a generar mi bienestar, ¿no? Yo escucho cada día con mis coaches, ¿no?, lo fácil que es echar la culpa a que estamos mucho tiempo hiperconectados. Bueno, pues vamos a educarnos de otra manera, ¿no? Yo, por ejemplo, organizo mi día y organizo todos los días, voy al gimnasio, como decía Elena, ¿no? A mí mi ratito de deporte diario no me lo cambia nada ni nadie, ¿no? Nuestras rutinas. O un ratito antes de acostarme, efectivamente, por la luz azul, es verdad que yo voy desconectando de la pantalla, de la tele, y me hago una respiración, o me hago una pequeña meditación, o tengo una conversación simplemente, ¿no? Entonces yo reivindico el uso de la tecnología y me apasiona, la uso mucho, me permite estar conectada con mucha gente, ¿no?, que si no, no sería posible, pero creo que como padres, como madres, como personas que estamos de alguna manera acompañando el bienestar o el camino de otros, ¿no?, o guiando un poquito, yo creo que tenemos que ser un ejemplo con esto, ¿no? Entonces, sí a la tecnología, en mi caso, pero con mucha educación, ¿no?, con mucha conciencia y con mucho bienestar. Conciencia.
estar permanentemente percibiendo y siendo conscientes de lo que hacemos y por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte, lo que pasa es que es muy difícil a veces sustraerse a la realidad social y no todo el mundo tiene las mismas oportunidades o la misma capacidad de hacerlo y se puede aprender y se puede educar. Y efectivamente tenemos un grave problema en formación y educación en esta materia. Pero fijaos lo que pasa con la tecnología. Esto también, digamos, en alguno de mis artículos aparece ahí reflejado. Digamos, yo creo que pecamos en esta sociedad, tú lo has dicho de alguna manera, de una cosa que algunos autores llaman solucionismo tecnológico. Pensamos que la tecnología nos va a ayudar a resolver casi todos los problemas humanos. Bueno, somos los humanos los que tenemos que resolverlo, con ayuda a veces de la tecnología. Pero hemos creado de alguna manera, y esto tiene que ver también con la etapa histórica que nos ha tocado vivir. Como digo yo muchas veces, esto es una cosa que hay que reflexionar, o sea, lo voy a decir muy rápido y a lo mejor habría que matizarlo, pero entre comillas, muertas las grandes religiones y muertas las grandes ideologías del siglo XXI, la gente se ha echado en manos de la tecnología o del desarrollo tecnológico para hacer frente a las incertidumbres del mundo actual, donde hay muchas incertidumbres relacionadas con la vida laboral, etcétera, etcétera. También porque la gente ahora, a través de la tecnología, es capaz de ver cómo vive todo el mundo, con lo cual también deseamos infinitamente muchas cosas al mismo tiempo, mientras que antes era una sensación como muy diferente, porque la gente vivía como más aislada en sus comunidades, ¿no? Entonces, yo veo a veces la tecnología también como una suerte de deidad que ha sustituido a las grandes deidades que ordenaban la vida. Esto era muy importante, cómo se ordenaba antes la vida, o las ideologías, o las grandes. Entonces la gente ahora está como se utiliza mucho la tecnología también como para eso, ¿no? Entonces, claro, sustituir eso a través de mecanismos de formación y de educación es tremendamente complejo para la realidad, porque esto es fácil, como digo yo, fácil de decir, pero muy complicado de hacer. Es decir, estamos en un debate ahora mismo, que también hablamos en el libro de estas cuestiones, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacemos con los teléfonos móviles en los colegios? Hay un debate en torno a esta cuestión. ¿Qué hacemos con la tecnología en las aulas? Yo siempre pongo un ejemplo. Yo estaba en un gobierno cuando se decidió hace más de una década poner en marcha el primer plan que se llamaba Educa 2.0 en aquel momento, que era básicamente la introducción masiva de tecnología en las aulas, porque entonces se daba por descontado que eso era bueno para los alumnos y para los objetivos docentes. Y ahora, sin embargo, estamos cambiando de paso, estamos diciendo, no, esto es un problema. De hecho, los grandes tecnólogos norteamericanos en Silicon Valley se sabe que llevan a sus hijos donde está prohibida, al colegio donde no hay nada de tecnología. No es que no haya teléfonos móviles, es que aprenden con lápiz y papel. Los grandes, digamos, dueños de las tecnológicas. Los que pueden. Los que pueden, claro. Entonces, sí. Por eso digo muchas veces que esto de la tecnología es como un arma de doble filo, porque por un lado son herramientas que nos permiten hacer cosas mejor con nuestra creatividad, nuestra capacidad como seres humanos, pero de alguna manera probablemente hemos ido más allá de lo que razonablemente se puede ir para tener en cuenta también lo que somos. Yo siempre, y con esto acabo, hay una parte, entre comillas, animal en todo ser humano, porque se nos olvida muchas veces decir, Aristóteles decía que éramos zoones politicones. Se nos olvida que somos politicones, pero que somos también zoones, que somos animales sociales. Y en el fondo, y lo dejo así como un titular, no dejamos de ser simios con WhatsApp. Y esto a veces se nos olvida. Esa frase no se me va a olvidar esta noche. Buena, sí, somos simios con WhatsApp. Elena, supéralo si puedes. Bueno, después de esa frase que creo que se nos va a quedar para la posteridad, recoge un poco lo que hemos estado hablando. Es cierto que la tecnología viene para facilitar la vida, no para solucionar problemas, sino para, de alguna manera, hermandarnos a ellas y que nuestra vida sea, si cabe, un poco más fácil. Es cierto, no hay que hacer un abuso de la tecnología. Es necesaria esa educación que estaba también trasladándonos Silvia, pero nos ha permitido y nos permite que nuestra vida sea mucho mejor, que podamos ser un poco más felices, como decíamos en el libro, que podamos estar conectados con personas de todo el mundo siempre que lo necesitemos, independientemente de nuestro registro horario. Nos ha permitido en la dificultad a través de la pandemia poder hacer telemedicina y poder llevar también nuestra sanidad a las personas que más lo necesitaban, y a día de hoy continuamos llevando esa sanidad a lugares donde es complicado que pueda llegar ese sanitario, ¿no? Y esa ayuda humanitaria por otra parte. Entonces nos puede ayudar evidentemente a mejorar
nuestro día a día, siempre y cuando lo hagamos con conciencia y conocimiento. Nos quedamos ya sin tiempo y con esa conciencia y conocimiento os voy a pedir un eslogan final de por qué hay que leer vuestro libro. O sea, podéis coger el libro y decir, tenéis que leer mi libro porque vais a encontrar, porque vais a saber, porque no sé qué, pero muy cortito. Venga, Elena, Sí. empieza. Bueno, pues empiezo yo, gracias. Vale, tenéis que leer mi libro porque son 25 años de profesión de psicología, porque es ciencia, porque es neurociencia y porque en él encontrarás las claves para poder entrenarte, porque nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. Agustín, tu turno. Pues yo creo que tenéis que leer mi libro si os interesa el mundo del emprendimiento, la tecnología, la innovación y sobre todo si queréis encontrar, sobre todo preguntas y reflexiones que no vais a encontrar en los libros más habituales que se escriben sobre ciencia, tecnología e innovación. Silvia. El bienestar egoísta lo que nos ayuda es a transformar nuestros desafíos emocionales en oportunidades de crecimiento y sobre todo de la mano de 3 doctoras, de la mano de la ciencia, nos da herramientas para superar situaciones difíciles de la vida, ¿no? Que todos las tenemos, entonces es un manual para vivir. Pues muchas gracias por vuestras reflexiones, por vuestros libros. Los voy a leer con fruición, algunos ya lo he ojeado, y recomiendo a todos nuestros oyentes que lo compren. El bienestar egoísta de Silvia Escribano, Hacen falta soñadores de Elena Bauxelí y La polis mecánica de Agustín Baena, porque tenemos que dejar de ser simios con WhatsApp y, a ser posible, desentronemos del altar mayor a la tecnología y pongamos a las personas y utilicemos la tecnología para relacionarnos con las personas. No seamos consumidores de videojuegos, de redes sociales, de WhatsApp y un 24 horas de infelicidad porque no llegamos a esos puntos de reflexión que nos proponía Silvia, esos ratitos de meditación, de pensamiento propio, de pensamiento crítico y de creación de unas relaciones de mayor calidad con los que nos rodean. Y hasta aquí, Ecofin Televisión, esta reflexión sobre la innovación con gen, con talento, Made in Spain. Muchas gracias.